En el día de hoy vamos a estar predicando dentro de la serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios. El tema de la soberanía de Dios es un tema fundamental en la palabra de Dios. En alguna ocasión, y es una pregunta retórica, ¿usted se ha hecho algún tipo de preguntas como esta? Si Dios está en control de todo, ¿por qué sucede esto o aquello? Si Dios es el que gobierna, ¿por qué permite los desastres naturales? Porque si Dios tiene todo el control del universo, permite que niños inocentes mueran. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué los malos ganan y los buenos pierden? Otros se preguntan si Dios legisla, controla y decreta sobre el universo. ¿Por qué permite tanta maldad y pecado en el mundo? No pocos se han preguntado, se han hecho este tipo de preguntas. Aún hombres de Dios como el profeta Habacuc dijo lo siguiente en Habacuc capítulo 1, versículo del 13 al 14. Llegó a decir lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Si Dios dice en su palabra que no dejará impune al culpable, ¿por qué tarda tanto en aplicar su justicia sobre los malos? Si Dios tiene el poder de sanar, ¿por qué ha decidido sanar a unos y a otros no? Y si pensamos que Dios es bueno, pero de alguna manera no es el todopoderoso, en ese caso Dios no es Dios, porque Dios o controla todo o no controla nada. Y el Dios es todopoderoso, que sí controla todo, sobre todo lo creado, porque Él es el gran creador y el que tiene la patente de todo lo creado. Y sabemos que hay gente con teologías equivocadas, que atribuyen que si alguien se sanó o no se sanó, fue porque tenía mucha o poca fe. Hay gente que dice que Dios es un caballero dentro de una predicación humanista, y que ese Dios que es un caballero, entre comillas, respeta el libre albedrío de los seres humanos. Sin embargo, tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios y no el pensamiento humanista de algunos que postulan al día de hoy. ¿Por qué? Porque tú te encuentras, por ejemplo, un profeta llamado Jonás, que se opuso a la instrucción divina de ir a predicar la palabra, de ir a predicar arrepentimiento a un pueblo rebelde, pecador, en la ciudad de Nínive. Sin embargo, al final él tuvo que obedecer, aún en contra de sus deseos y aún en contra de su propia voluntad. Los cristianos pecamos de cierta inconsistencia teológica en la manera en que tenemos una correcta ortodoxia, es decir, el deber ser desde el punto de vista bíblico, pero hay una distorsión en nuestra ortopraxis, porque a la hora de llevar eso a nuestra vida práctica, pues llegamos a dudar de lo que decimos creer. Algunas personas creen que Dios es soberano, pero a veces no lo manifiestan correctamente en la manera en que viven o se expresan. Hay algunos ejemplos de peticiones que se hacen regularmente.
Por ejemplo, todos enfocamos de alguna manera en un entendimiento grande o pequeño de la soberanía de Dios al encomendar a Dios algunos aspectos de lo que nos gustaría a nosotros que sucediera. Si por ejemplo esta noche tuviésemos una actividad al aire libre muy importante a la cual nos hemos vestido, hemos invertido en vestimenta o en preparativos o somos parte de una gran celebración, es muy normal que le digamos a Dios, Dios por favor, que no llueva esta noche, ¿sí o no? Porque no queremos que nuestra actividad se desluzca. Y algunos son todavía más osados, algunos dicen, Señor, que no llueva de tal hora a tal hora. Y hay otros que todavía son más osados. Hay unos que dicen que comience a llover después que yo salga. Es decir, queremos manipular a Dios. Pero lo que está en nuestro hipotálamo, de alguna manera, es que Dios es soberano. Cuando el cristiano se entera de que meteorología ha dicho que viene un huracán para nuestra hermosa República Dominicana, pues pensamos, Señor, y oramos, Señor, y no hay nada de pecado en hacerlo, es lo correcto, Señor, desvía el huracán, ya sea por nuestra propia integridad o por la salud de la nación. Sin embargo, cuando podemos captar en mayor profundidad y analizar en esto y pensamos por un momento, wow, pero de buenas a primera el huracán que se desvió de la República Dominicana se metió para Haití o para Cuba o para Jamaica o para Estados Unidos, y damos gracias al Señor porque el Dios soberano desvió ese huracán. Pero ese mismo huracán que se desvió de la República Dominicana mató a 500 en otro país. Entonces le vamos a dar gracias a Dios que nos libró, y también le debemos de dar gracias a Dios que murieron 500. Cuando una madre o un padre ora para que su hijo que sale de noche vuelva sano y salvo, ya sea porque salió a pies o en un vehículo de motor o en una motocicleta, en un país como la República Dominicana, donde la mayor parte de las personas no mueren de manera natural, sino en accidentes automovilísticos, la tasa es impresionantemente alta, somos número 1 en América, no es motivo de orgullo el ser el número 1 en accidentes. Pero piensa en cuando tú dices, Señor, yo te pido que mi hijo regrese sano y salvo a casa. Tú estás apelando a la soberanía de Dios, de que va a controlar cada motor de los miles que hay, el tránsito atestado, la gente que pasa. Y sin embargo tú apelas a Dios y su bondad para que te regrese cada noche que tu muchacho sale o tu muchacha va a la universidad, regrese sano y salvo. Cuando un grupo de creyentes ora para que un familiar o amigo sane, eso indica que crees que Dios tiene el control absoluto de las enfermedades y que en tu vida Él se ha revelado como Jehová Rafa, como el Dios sanador. Es decir, cada postulado que tenemos en el campo de nuestra mente, detrás hay una teología, una interpretación de quién es Dios y cómo vemos a Dios. Lo mismo ocurre cuando oramos para que Dios salve a alguien de manera específica. Y cuando da el paso de fe nos acercamos y le decimos en ese momento, yo tengo 3 años orando por ti. De alguna manera en nuestra teología, en nuestro análisis, hemos pensado que Dios tiene la capacidad como para hacer que alguien en específico pueda ser salvo. En conclusión, todo el que se dice ser cristiano y cree en la soberanía divina, en la soberanía de Dios, debe de entender que Él es el Todopoderoso, que no tiene límites y que su poder es absoluto. Dios probó a través del profeta Elías que Él hizo detener la lluvia por espacio de 3 años y medio
con la voz profética. Debemos ver a Dios y su soberanía en todo. En lo que nos ha convenido, en lo que la vida nos ha dado y en lo que la vida nos ha quitado. Debemos ver a Dios en todo, sea que nos convenga o que no nos convenga. Muchos creen en la soberanía de Dios siempre y cuando esté trabajando a su favor o en su beneficio. La soberanía de Dios es una doctrina fundamental que todo creyente debe de conocer, y para algunos parece ser difícil de aceptar, porque para nada es difícil de entender. Dios, como Dios soberano, lo controla todo, y no es difícil entender que Dios, que hizo de la nada todo el mundo que existe, está en control y lo sustenta todo. Él sustenta todo el universo. Si Él dejara de sostener el universo se destruiría en pedazos. Después del movimiento de la Reforma Protestante, la doctrina de la soberanía se predicó desde los púlpitos con gran fuerza, haciéndole entender a los creyentes que Dios es grande, es el Dios grande y temible, que todo hombre y toda mujer debe de temer y temblar ante su presencia. Sin embargo, a través de los años, a medida que la modernidad ha avanzado, la ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado, los hombres han podido avanzar en la expectativa de vida. En la medida en donde la humanidad se ha crecido, en la medida en donde hemos vivido en una posmodernidad, la imagen de Dios se ha ido disminuyendo. El concepto del Dios soberano se ha ido achicando. Los predicadores modernos están predicando de un Dios que lo que está es al servicio del hombre, como un Santa Claus o un gran proveedor, en donde la criatura le dice al Creador lo que Él quiere que le regale, le dé o le retribuya de acuerdo a su comportamiento. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Eso es una especie de imagen creada en la mente de algunos. Otros cristianos le han atribuido un exceso de poder a Satanás, como si el enemigo pudiera hacer en el universo lo que a él le venga en gana. Como que el enemigo puede entrar y salir y destrozar vida y hacer con los hijos de Dios lo que él le venga en gana. El Dios soberano de la Biblia es el que pone límites, y el enemigo no nos puede tocar a menos que el Dios soberano se lo permita. Ten un correcto entendimiento de quién es tu Dios. Habiendo un Dios todopoderoso, debemos de colegir lo que Lutero una vez decía, que el diablo es aún el diablo de Dios. Cuando Satanás opera, cuando Satán opera dentro de unos límites impuestos por el Dios del cielo. Y al final, cuando él termina de obrar, ha cumplido con los propósitos de Dios determinados para la vida de aquellos que Él ama. Job llegó a estar consciente de esto, de que Dios siempre estuvo en control de su vida. En Isaías capítulo 44, versículo 28, el Dios soberano profetiza 200 años antes que vendría un rey llamado Ciro el Grande, que vendría con un propósito. Y mira lo que dice Isaías 44, 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero,
al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entendamos esto. 200 años antes, por la voz profética de Isaías, Dios declara que Él elegiría a alguien que no es creyente para cumplir un propósito dentro de su soberanía, para restablecer a Jerusalén en el tiempo adecuado, para hacer que los hijos de Dios volvieran de una cautividad, la cual no estaban padeciendo en el momento de la profecía. Es el operativo de un Dios que tiene el absoluto control del pasado, del presente y del futuro. Isaías 45:1, dentro del mismo contexto, agrega: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Él usará a ese gobernante en un tiempo específico para la reedificación de la ciudad de Jerusalén. En Isaías 46, versículos del 9 al 11, está el texto más conocido relacionado con la soberanía de Dios. Todo el que ha predicado sobre la soberanía de Dios ha tenido que detenerse en Isaías 46, versículos del 9 al 11, que dicen así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablo y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es un Dios en el perfecto uso de sus capacidades soberanas. El hombre no es soberano, pero nuestro Dios sí es soberano, y a ese Dios te pido un aplauso. Dios le recuerda al pueblo de Israel que Él ha estado desde el primer día con ellos, en cada tramo de su historia, que fue el Dios que los hizo sacar con mano fuerte y brazo extendido de la opresión que le tenía Faraón en Egipto, que es el Dios que los sustentó durante 40 días y 40 noches en el desierto, que es el Dios que le dio la victoria contra más de 32 reyes con los que ellos tuvieron que luchar para conquistar la tierra prometida. Que Él estuvo también en el tiempo de la apostasía del pueblo elegido. Que durante el tiempo de los jueces Él también se manifestó. Que estuvo con ellos en el tiempo del Reino Unido, donde gobernaron Saúl, donde gobernó David, donde gobernó Salomón. Y que también es el mismo Dios que ha estado actuando sobre la nación de Israel, cuando esta misma nación se dividió en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y ahora les advierte que elegirá un gobernante 200 años después para reconstruir una nación que no había sido destruida. ¿Por qué? Porque el proyecto de nación de Israel no es fruto del pensamiento de los israelitas. Es un concepto de nación parido en el cielo. Asimismo, la iglesia no es un proyecto que sale de voluntad de hombre o de voluntad de varón. Es un proyecto que nace y es parido en la eternidad pasada.
en el consejo del trino Dios. Isaías 46:9 les recuerda: acordaos de las cosas pasadas. Somos tan dados a olvidarnos de las bondades y misericordias de Dios. Les añade: desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Oye, Él se está autodefiniendo como un Dios incomparable. La nación de Israel estaba rodeada de naciones que tenían sus ídolos. Él le dice: oye, yo no soy como ellos. Yo soy un Dios totalmente diferente. No me compare con nada ni con nadie. Es como si le dijera: yo soy el Dios desde la antigüedad. Yo te digo, Israel, yo te digo, mi pueblo, lo que va a suceder en 5 días. Y es lo mismo para mí decirte lo que va a suceder en 5 años. Y es lo mismo para mí decirte lo que va a suceder en 5 siglos. Porque pasado, presente y futuro está delante de un Dios que es atemporal y que tiene control absoluto de toda la existencia. Control absoluto en su mano de nuestra vida, de lo que ha de acontecer. Iglesia, porque has de temer. No hay una sola cosa que Dios ha querido que no haya sido realizada. En su voluntad activa, Él interviene directamente. Pero también Él tiene, aparte de una voluntad activa, tiene una voluntad pasiva. Y es que Él deja también que los hombres intervengan dentro de su voluntad pasiva. Esta voluntad pasiva, para algunos teólogos le llaman también voluntad permisiva. Los hombres que se creen grandes no saben que el único grande es el Dios soberano. Al encender anoche las noticias, sale que el gobernante que había recibido de mano de su padre a los 30 y pico de años de edad el gobierno del país de Siria, estaba huyendo, saliendo del país despavorido, porque las milicias rebeldes habían llegado a la ciudad de Damasco. 600,000 muertos han caído. 600,000 mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes, en una cruenta represión de un hombre que se sintió intocable. Solo le bastó que Dios abriera su dedo. 20 años de guerra no pudieron, y 600,000 muertos no pudieron tumbar a ese gobernante. Sin embargo, en solo 11 días, un puñado de rebeldes acabaron contra alguien que se sentía el Todopoderoso. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4, los versículos 27 y 28 nos dicen que Dios tiene control de todo, incluyendo del plan redentor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que sucediera. ¿Qué quiere decir esto? Que quien clavó al Hijo en la cruz fue el mismo Dios. El mismo Padre sacrificó a su propio Hijo. Ni Pilato, ni Herodes, ni ninguno de los demonios y principados podían tocar a Jesús a menos que el Dios Padre no lo haya predeterminado. Ellos fueron meros instrumentos humanos
para que el plan perfecto de redención, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Para Dios ser soberano debe de ser igualmente omnisciente. Él lo sabe todo. Y así nos lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Hermano, tú y yo no tenemos ningún secreto delante de Dios. No hay nada que nosotros hayamos pensado, concebido o hecho que Dios no lo sepa. Podemos engañar en lo secreto a nuestras mujeres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros tutores, a nuestros hermanos de la iglesia, al pastor, a los líderes. Para Dios no. Dios no sufre de espanto. Ay, yo no sabía que tú habías hecho. Ay, ¿y cómo te atreviste a pecar de esa manera? No, Dios es omnisciente, 24/7. Él lo sabe todo, Él lo domina todo, Él lo conoce todo. Dios lo ve todo y lo sabe todo. Dios vio la hora en que tú te levantaste hoy, porque Él te permitió que te levantaras. Él te dijo, levántate, vamos. Él sabía si quería venir a la iglesia o no tenía ganas. Él sabía de los achaques. Ay, yo quisiera dormir media hora más, 5 minutos más, 10 minutos más, media hora más. ¿Y por qué no? Yo me quedo en mi casa mejor, porque mi cuerpo merece Macarena. Dios lo sabe. Y a algunos Dios tuvo que insistirle, vamos, levántate. Levántate, te hace tarde. Y algunos llegaron a tiempo y otros llegaron despavoridos porque llegaron 15, 20 minutos más tarde. Pero qué bueno que están acá. Hermanos, Dios conoce nuestros planes más secretos. Los hombres podemos tener y planificar planes secretos. Hagan así. Voy a dar un tumbe. ¿Sabes algo? Dios lo sabe que tú vas a dar un tumbe. Hermanos, el salmista en el Salmo 139, versículos del 1 al 3, llegó a la siguiente conclusión. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada oculto delante de Dios. Entonces no andes en la vida como cristiano, como que nada te ve y puedes hacer algo escondido y hacerte el loco y no pagar, o hacerte que no debe cuando debe, ay Dios, y botar esquinas y colmados porque tienes vales o cuentas y mejor te da la ruta más larga. Ay Dios, ¿qué es esto? Y tienes que irte 3 esquinas. Y algunos se mudan 7 veces en el mismo año. Ay Dios, yo sé que aquí nadie hace eso. Pero hay gente que vive mudándose. Y en cada barrio que vivieron dejaron una historia. Pero no fue piadosa. Dios es el Dios todopoderoso, el Shaddai en la palabra de Dios. Él no es un poquito poderoso. Él no es algo poderoso. Él es el todopoderoso. Y a su nombre. Hay un libro que los creyentes deberíamos de comprar. Es un buen regalo de Navidad. Tiene como título La soberanía de Dios, escrito por un escritor muy reconocido llamado A.W. Pink. Y Pink definió la sabiduría de Dios de esta manera. Cito: decir que Dios es soberano es declarar que Dios es todopoderoso. El proceder de todo el poder en el cielo y en la tierra, de manera que nadie puede deshacer su consejo, frustrar su propósito o resistir su voluntad.
Decir que Dios es soberano es declarar que Él gobierna las naciones, subiendo reinos y derribando imperios y determinando el curso de la dinastía como a Él le parece mejor. Declarar que Dios es soberano es declarar que Él es el único potentado, el Señor de señores y el Rey de reyes. Así es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es soberano. Génesis 1:1 nos ve al Dios soberano actuando en la creación. Y nos dice, nos irrumpe como el que entra a casa sin permiso. Y nos dice, simplemente nos introduce en la historia. Y uno se mete en las páginas y se irrumpe Dios en Génesis 1:1 y nos dice el primer concepto teológico más importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como en esta autorrevelación, si tú quieres saber quién soy yo, lo primero que tienes que entender es que yo hice todo lo que tú ves. Todo lo creado tiene un creador. Él es el dueño de la patente. Él es el dueño del bate y la pelota, de los jugadores y del play. Y el dueño de la patente puede hacer lo que Él quiera con lo que Él creó. ¿Cuántos dicen amén? Él puede poner y quitar reyes según su voluntad. Y cuando uno de esos reyes, como sucedió con Nabucodonosor, se creyó que era la última Coca-Cola en el desierto, cuando solo había desierto y no Coca-Cola, Dios le hizo entender lo que significa el Dios soberano. Lo puso a comer hierba como los animales del campo. Y no lo hizo por un día, ni por 7 días, sino por 7 años. ¡Wow! Lo convirtió vegetariano y mira de qué manera. Pero aparte de eso, Dios le hizo algo más. Y es que le distorsionó el caco. El muchacho se puso loco. Y se puso mal de la mente. Pero un día volvió en sí. En donde él tuvo que reconocer. Y nos dice Daniel capítulo 4, versículo 32 lo siguiente. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El que sustenta esta nación no es Luis Abinader. Ay, Dios. Es Jehová de los ejércitos. Quien sustenta tu vida y la mía es el Dios de los cielos. Hermanos, a entender que Dios es soberano debe de llenarnos de paz. Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice, nos revela que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, un cristiano con un claro entendimiento de la soberanía de Dios entiende que Dios lo sustenta todo y une lo que dice Hebreos 1 con lo que Cristo dijo en Mateo 10, 29, cuando dijo lo siguiente: no se venden 2 pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos, hablando de los pajaritos, cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué quiere decir esto? Oye bien, miren los miles, millones de pajaritos que hay en el universo. Y no hay uno que muera sin que la voluntad del Padre lo decida. ¿Se entiende? Y Cristo confronta a sus discípulos y dice: ¿no valen más ustedes que los pajaritos? Entonces, por favor, valoremos lo que significa tener una relación con el Dios que hizo el cielo y la tierra. Si Dios tiene control de todo, entonces ¿por qué nos preocupamos tanto? Si vamos a tomar un avión, hay gente que se mueve más que el avión.
y tienen miedo y se presignan y le dicen al otro, al que está a su lado, ¿tú no sentiste un ruido raro? Hermanos, un predicador que estaba predicando de un tema similar dijo que comenzó a temblar el avión que él iba y que de buenas a primeras él cerró sus ojos y le dijo, Señor, nos vemos ahorita. Porque tú no puedes hacer nada. Si Dios determinó como soberano que ese día tú ibas a morir en ese avión, no te salva ni Checheré. Mire, yo no sé quién es Checheré, pero no te salva ni Checheré, hermano. ¿Se entiende? Si Dios dijo que te ibas a morir en una bicicleta, oye, te vas a morir en una bicicleta. Si Dios dice que te vas a morir cruzando la calle, te vas a morir cruzando la calle. ¿Se entiende? Entonces, hermano, descansemos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en sus manos. Amén. Amén. Di conmigo, y dítelo a ti, di, mi vida no está en mi control, está en sus manos. Dale un aplauso al que vive y reina. Hermanos, una vez estaban luchando en esa labor de conquista de Josué contra los enemigos. Y viene el Dios soberano y actúa. Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas nada más y nada menos que esto. Y uno lo lee así, pero para mí es espectacular. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Sabes lo que significa eso? Parece que ya estaba oscureciendo. ¿Y qué hizo Dios? Para que los israelitas pudieran ganar, detuvo el sol. ¿Se entiende lo que le quiero? No había energía artificial. La luz era la que podía ver dónde estaban los enemigos, hacer que vieran. Y es extraordinario, porque eso lo hace el Dios soberano. Efesios 4:6 nos dice que Él está por encima de todo y de todos. Romanos 8:28, que la mayoría conocemos, dice y sabemos, digan conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios todas, algunas cosas no, dice todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oigan bien, para los cristianos no existen malas noticias, sino cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Eso no quiere decir que tú puedas pecar y que no haya consecuencias. Estamos hablando de otra cosa. ¿Se entiende? Las malas noticias son malas, hermano, en su contenido, pero serán siempre buenas conforme al propósito de Dios que se esté cumpliendo. Por ejemplo, murió el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo se llama? Esteban. Es mala la noticia. Wow, murió un inocente, pero cumplió un propósito. Crucificaron a Cristo. Es mala la noticia. Su madre lloró. Los discípulos salieron corriendo, sintieron temor. Pero es buena conforme al propósito de Dios. Entonces, cuando nos sucede una calamidad, tenemos que decirle, Señor, yo no lo entiendo, me duele, no lo comprendo, pero hazme ver cuál es tu propósito en todo esto, porque soy tu hijo, soy tu hija. Si Dios está por encima de todo, ¿por qué tememos tanto a Satanás? El enemigo está suelto, pero no está fuera del control de Dios. Dios le ha puesto límites. Satanás necesita pedirle permiso a Dios para ir al baño, para levantarse, para moverse de silla, para todo. El enemigo tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Puedo ir a tocar la casa de fulano que es hijo de Dios, hijo tuyo? No puedes. ¿Puedo ir a molestar a tu siervo Regil? No, déjalo dormir, tranquilo. O sea, él tiene que pedirle permiso, hermano. ¿Se entiende? Hermanos, recordemos la conversación de Cristo con Pedro, que está en Lucas capítulo 22, los versículos 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, que era el otro nombre de Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como
a trigo. Yo me imagino que Pedro casi se murió. O sea, ¿cómo que el enemigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no a Marcos, a Lucas, a Juan? ¿Por qué a mí? No, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Es decir, ¿a quién le pidió? O sea, piensa, por favor analiza. Está diciendo que el enemigo fue y pidió permiso para zarandear a Pedro, ¿se entendió? Sí. ¿Y qué dice Jesús? No, mira, yo lo voy a evitar. No, no dice eso. Él dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Jesús no oró para evitar que el zarandeo, que Pedro fuera grandemente zarandeado, que fuera zarandeado mucho, zarandeado poco y fuera experto en zarandeísmo. No. Jesús lo que le dice, oye, yo he orado. ¿Para qué? Para que tu fe en medio de la adversidad se mantenga fuerte, firme. Amén, hermano. Estar en Cristo, hermano, significa ser cristiano. Porque todo cristiano verdadero está en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Hagan así. Estar en Cristo es estar bajo su paraguas, bajo su sombrilla. ¿Entienden? ¿Y qué significa eso? Que si tú estás bajo su paraguas o bajo sus sombrilla, no tenemos que temer a nada ni a nadie. La soberanía de Dios está llamado a ser el atributo que dé más tranquilidad al cristiano en cualquier época. Dios es el que es capaz de interceptar, de orquestar sucesos, eventos, circunstancias, personas, a fin de cumplir sus propósitos para la gloria de su nombre y para el bienestar de sus hijos. Piensa en la vida de José, 11º hijo de Jacob con su amada Raquel. Un muchacho con un olfato terrible espiritualmente hablando, capaz de soñar sueños, revelaciones extraordinarias. El muchacho tenía un problema y era que se lo decía no solo a su papá, sino también a sus hermanos. Oye, me soñé que ustedes todos se van a inclinar alrededor mío. Y esto enfureció a sus hermanos mayores y orquestaron hacerle mal. Y un día, harto del muchacho que tenía la túnica de colores, que era un trajecito que le había hecho su papá, lo metieron nada más y nada menos que en una cisterna. Y sabemos la historia. Una historia que era y sigue siendo desagradable a cualquier ser humano. ¿Sabes lo que es tirarte en una cisterna y luego venderte a los mercaderes de esclavos? ¿Sabes lo que tú haber nacido durante 17 años de tu vida en libertad, sin hacer grandes oficios más que los domésticos, teniendo tus manos posiblemente sin tantas callosidades, y de buenas a primeras te venden como esclavo y te llevan a casa de Potifar, y el Dios soberano permitiendo eso? Es bonito leer la historia, es difícil vivir la historia. Estando en la casa de Potifar, Dios pone gracia ante Potifar y le pone a él el cuidado de todo, y cuando él sale, la mujer de Potifar se enamora de él, y él tiene que, honrando a su Dios primero y honrando a su amo y respetando a su amo para no pecar, se tira por la ventana, y sabemos la historia, que fue acusado y Potifar lo manda a una cárcel. ¿Y sabe cuántos años dura entre este joven de 17 años que el padre lloró dándolo por muerto porque le llevaron la túnica ensangrentada? 13 años entre cuando lo metieron en la cisterna y ese mismo José llega a ser gobernador de Egipto. Pasaron 13 años.
la mayoría del tiempo en la cárcel. Las cárceles nunca han sido buenas, pero la victoria es, comparado a las cárceles en el mundo antiguo, un palacio, un resort 5 estrellas. ¿Se entiende? Las cárceles eran nauseabundas, no habían sistema sanitario, las ratas te mordían los pies. Y todo eso es recordando, wow, Señor, yo soy tu hijo, yo he creído en tu promesa, tú me has dado el don de sueño, de interpretación de sueño. Dios, ¿dónde tú estás? Durante 13 largos años. Pero Dios no lleva la cuenta como la llevamos nosotros, no es en nuestro tiempo. Él pudo haberlo hecho en 6 meses, pero Dios en su tiempo lo hizo en 13 años. Y no podía ser antes. Era a la edad de 30 años cuando se establece él como gobernante en lugar de Faraón, teniendo el anillo de Faraón. Y tenía que hacer así porque ese José iba a ser tipo de Cristo, que a los 30 años iba a venir en un ponillo, entrando para gobernar y establecer su reino espiritual, del cual tú y yo somos miembros al día de hoy. Es el Dios soberano actuando todo el tiempo dentro de un gran plan, dentro de un gran propósito para su gloria y para el beneficio de sus hijos. Hermanos, tengamos cuidado al bregar con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy simples en nuestro entendimiento de quién es Dios. Dios en la eternidad pasada decretó que tu salvación y mi salvación se diera conforme a una voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta. Nunca te olvides. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un claro entendimiento de quién es Dios, puedes hacer cosas en contra de su voluntad. Por ejemplo, cuando nosotros nos empecinamos teniendo la edad de casar como la tienes tú, yo no voy a decir tu nombre, pero tú sabes de quién yo estoy hablando. Pero dice, no, en la iglesia no hay. ¿Qué estás esperando? O cuando dice, no, yo prefiero a alguien del mundo. Entonces, sabiendo la voluntad de Dios, nosotros queremos hacer pulso con Dios. Y decirle al Señor, Señor, yo sé que tu palabra dice que los impíos no me convienen, pero yo lo quiero. Entonces hay una voluntad decretiva y hay una voluntad permisiva. Yo me crié en una iglesia hace 40 años. Y yo me acuerdo que una muchacha se enamoró de un muchacho y cuando el pastor le dijo, y ese muchacho, ella le dijo, yo lo convierto. El muchacho un día pasó al frente e hizo exactamente lo que la muchacha le dijo que hiciera. E hizo un teatro. Y como dice la canción, tu amor es puro teatro. Hizo el teatro. Muchos creyeron que se convirtió, pero él se convirtió a ella, no a Cristo. ¿Alguien me está siguiendo? Gloria a Dios. El trabajo que ha cogido esa muchacha, que ahora es una señora de 60 y pico de años de edad, ustedes no se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque ella quiso imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú quieres imponer tu voluntad, entonces tú lo que estás atrayendo una voluntad que es mala, contraria a la voluntad diseñada por el Padre para ti. ¿Alguien me está siguiendo? Nosotros podemos movernos
haciendo lo que nos da la gana, pisoteando la palabra de Dios una y otra vez, imponiéndonos, imponiendo, y se van a tener que tragar y hacer lo que yo quiera, porque yo me voy a imponer y voy a hacer mi voluntad, y no me importa lo que piense pastor, iglesia, quien le dé la gana, ni Dios mismo. Yo voy a hacer mi santa y real voluntad. ¿Sabe qué? Te felicito. Atente a las consecuencias. Porque la voluntad es buena, agradable y perfecta cuando se alinea a la voluntad de Dios. Pero cuando no es la voluntad de Dios, no es para nada agradable, no es para nada buena, ni es para nada perfecta. En la historia de Job vemos dos actitudes diferentes. Job adoraba a Dios y tenía una mujer. La mujer tenía una fe diferente a la de él. Posiblemente iban a ambas a adorar y a hacer sacrificios a Dios. Yo no estuve viéndolo, pero me imagino que de alguna manera esta mujer, al lado de un santo varón, de un siervo como Job, algo tenía que hacer que ella haga también. ¿Se entiende? Pero llegó el momento de la prueba, y en el momento de la prueba es que se define la calidad de creyente que uno es. Y frente a la misma prueba, una pareja, un esposo y una esposa, tienen la prueba de perderlo todo en un día, perder posesiones, de ser rico pasar a ser pobre, de tener 10 hijos, no tener ninguno, de haber el Dios soberano acabado con todo. Mira la reacción del hombre de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dice la Biblia que con todo eso Job no agregó ningún despropósito. Vamos a la mujer. La mujer posiblemente iba con él a adorar a Dios. Medio obligado, pero iba. Tenía un conocimiento más o menos, pero no le había amanecido Cristo. Y la reacción de la mujer frente al mismo suceso es totalmente diferente al de Job. La mujer dijo: maldice a Dios y muérete. Wow. Dos reacciones frente al mismo evento, dos reacciones totalmente diferentes, dos gente completamente distintas. Parecen irreconocibles. Ambas parecían que estaban bien, se sentaban juntos como pareja a oír el mismo mensaje. Sin embargo, frente a la prueba, reaccionan completamente diferentes. La soberanía de Dios nos hará en ocasiones movernos de nuestro tapete, nos moverá el tapete, nos moverá la alfombra. Pero recordemos que Dios es el que abre mares y el que cierra mares. El mismo Dios todopoderoso que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco es el mismo Dios que tiempo después lo cerró para ahogar a los egipcios que iban detrás del pueblo para aniquilarlo. Dios es soberano en el ejercicio de la voluntad, aún de la voluntad pecaminosa de los hombres. En el Antiguo Testamento me choca que hay un siervo llamado el padre de la fe, llamado Abraham. Abraham está llevado a ser el padre de generaciones y carga sobre sus espaldas una promesa impresionante. Pero le falta crecer. Y ellos llegan a Egipto. Y al llegar a Egipto anda con una mujer extraordinariamente hermosa llamada Sarai. Y Abraham tan pronto le preguntan: ¿quién es ella de ti? Él tiene miedo y reacciona en lo natural y se aprisiona el miedo y se olvida del Dios que lo llamó de los caldeos y que lo ha sostenido durante más de 2000 kilómetros. Y Abraham se le olvida y es preso del miedo y dice: no, ella lo que es mi hermana. Abraham no duda y dice:
súmamela a la lista. Y se llevan a Sarai a ser parte de las muchas mujeres que tenían. Y a partir de ese momento Sarai es posesión del faraón. Como Dios es soberano y Él se mueve conforme a sus propósitos, visita a faraón en un sueñito y le dice: oye bien, si tú quieres saber lo que es melao, no toques a esa muchacha, porque esa muchacha tiene God property, propiedad del cielo. Oye, ven, ella es intocable. Oye, esa noche el faraón no durmió. Él estaba esperando que fuera de día. Tan pronto fue de día, se vistió: llámeme a Abraham, hazme el favor, al esposo de esta mujer. ¿Por qué me has mentido? ¿Quién le dijo a faraón que ella era casada? El Dios del cielo. La soberanía de Dios. Sin embargo, Dios obra por caminos tan diferentes con su siervo. Siglos después, un hijo espiritual de Abraham llamado David, en el tiempo en donde los reyes tenían que estar en la guerra, él estaba en el palacio, caminando, y ve una mujer desnuda bañándose, y la apetece, la codicia, la llama, la manda a buscar, se acuesta con ella, y Dios no le dice nada. La embaraza y Dios no le dice nada. Manda a matar al esposo, a mandarlo a poner en la primera fila de guerra, y Dios no dice nada. Son cosas chocantes. ¿Por qué con Sarai intervino? ¿Por qué con David hizo mutis? Vemos que David tenía cosas que no tenía Abimelech. Ella tenía las tablas de la ley. Ella conocía la ley. Ya Dios había revelado a través de Moisés lo que era correcto y lo que no era correcto. David tenía mucho más revelación. ¡Wow! Entonces, a medida que más conocemos y más se nos ha entregado, más se nos va a demandar. El trato con Abraham, en donde todavía no estaban las tablas de la ley, en donde no estaban los 600 decretos y mandamientos positivos y negativos: haz esto y no hagas esto. Un trato diferente. A siglos después, en donde ya estaban en la tierra prometida, donde ya tenían la ley, donde ya tenían el ejercicio sacerdotal, donde había ejercicio sacerdotal y ejercicio profético, donde había clara manifestación de lo que era la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento donde ya hay una revelación clara, Dios decide en su soberanía guardar silencio por un tiempo. David llevó a Betsabé al palacio, dentro del ejercicio de llevarse a alguien que a los ojos de los que no sabían la historia era una simple viuda. Algunos fueron a felicitar a Betsabé: ay, qué bueno que el rey te tuvo lástima después que murió tu marido en la guerra, te sacaste la loto. Pero delante del Dios del cielo, no hay ningún secreto. Tiempo después, él manda a su profeta. Ya conocen la historia. El profeta Natán le dice a David lo que le tocó. Tú te has llevado a la única ovejita, al único corderito que tenía ese hombre. David dijo: hay que matarlo. Ese eras tú. El tema cambió totalmente, porque el Dios soberano se reveló a David, y dentro de su voluntad permisiva, durante un tiempo dejó a David pecar. El cristiano puede desarrollar un deseo pecaminoso,
Usted preguntará, pastor, pero ¿cómo va a ser que ya nosotros siendo cristianos podemos desarrollar un deseo tan pecaminoso? En la medida en donde no vivimos una vida en el Espíritu, en la medida en donde nos hacemos los locos y bajamos la voz y le decimos al volumen del Espíritu Santo cuando dice no lo haga. Eso no conviene, eso va contra la palabra, no lo hagas. Pero comenzamos a decrecer el volumen para que en vez de decir no lo haga, diga no lo haga, no lo haga. Y la voz del Espíritu es tan bajita que comenzamos a alimentar la carne y el yo, y los deseos pecaminosos comienzan a subir y a crecer, y yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo lo quiero, y lo quiero a mi manera, y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Gloria a Dios. Dios es soberano, pero los hombres somos responsables de nuestros actos. Nuestra libertad tiene un límite. Cuando un pastor haciendo una ilustración de un avión, tú entras a un avión, no tienes acceso a la cabina del piloto, pero dentro del avión puedes cantar, puedes reír, puedes comer, puedes masticar chicle, puedes orar, puedes gritar, pero no puedes ir donde el piloto del avión y decirle, piloto, baja aquí, y en ese punto aterriza. No, el piloto dijo, yo salí de SDQ Santo Domingo y yo voy a JFK, que es Nueva York, en el John F. Kennedy, y este avión, a menos que se caiga, va a llegar a John F. Kennedy. Yo no puedo obedecer lo que ningún pasajero quiera. Es decir, el piloto le pone límites. ¿Sabe algo? Nosotros como cristianos podemos brincar, hacer cosas, pecar, pero Dios siempre nos va a poner límites. Y su voluntad va a prevalecer, aún a pesar de nosotros. Dios quiere ser el Señor de nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Cristo quiere reinar. Permitamos que Cristo reine, por favor. Permitamos que Cristo sea el Rey. En estas Navidades, que el mundo no sea el Rey, que las festividades no sea el Rey, que diciembre o noviembre no sea el Rey, que Cristo sea el Rey de nuestra vida, que nosotros hagamos la diferencia en medio de un mundo que está apagado con luces encendidas, un mundo que está en oscuridad aún con lucecitas de colores y árboles de Navidad y luces y destellos y pancartas y de todo en las avenidas, pero está en oscuridad espiritual y nosotros somos la única luz que hay en un mundo que está en tinieblas. Hermano, entreguémonos por completo a aquel que nos ha redimido. Y le dice a alguien que es muy defectuoso y pecador y que he venido una y otra vez delante del Padre a decirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Y cuando yo vengo humillado diciéndole, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, ayúdame, es que yo no puedo. Siempre Dios me ha sostenido, me ha levantado y me ha dicho, todo lo puede en Cristo, que te fortalece para obedecer la voluntad del Padre. Pongámonos sobre nuestros pies.